Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuántos están preparados para escuchar un mensaje de parte del Señor? Bueno, esperemos que el Señor tenga algo para nosotros hoy, que nos tenga misericordia de que soy yo el que se los va a entregar. Así que los invito a que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener, porque reconocemos que eres tú el que va a estar hablando. Te pido que me saques de en medio, que simplemente sea un instrumento y entrega a esta iglesia, Señor, el mensaje que tú me entregaste para poder decirle a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir disculpas al camarógrafo si es que me estoy moviendo mucho, porque es primera vez que lo ocupo como con mesa y silla, así que quizás me estoy moviendo y cambiando de posición. Espero que usted no se maree con mis movimientos, pero voy a probar esta nueva modalidad. Y voy a partir contándoles una historia de una vez que nos fuimos de vacaciones a Uruguay con mi señora y estábamos esperando en el aeropuerto. Esto fue hace un par de años atrás, y nos avisan de la aerolínea que nuestro vuelo estaba cancelado, o más bien que estaba retrasado muchas horas porque no había avión. Y por mi profesión, tengo algunos amigos, todavía me quedan muchos amigos que trabajan en aerolíneas y en aeropuertos, así que publiqué en mis redes sociales, probablemente en Facebook en ese tiempo, si es que había algún amigo en el vuelo, y puse el número de mi vuelo. Hago esto normalmente cuando vuelo, porque como estudié algo relacionado a la aviación, a veces el capitán o el primer oficial del avión son ex compañeros y paso a saludarlos. Y sin embargo, esta vez lo estaba haciendo porque quería tener algo más de información de qué estaba pasando. La verdad es que nuestro viaje de vacaciones no era tan largo, era creo que menos de una semana, entonces perder el primer día iba a ser fome. Y no pasaron muchos minutos hasta que un compañero me escribió por interno un mensaje y me pregunta si efectivamente estoy en ese vuelo. Él estaba trabajando en el centro de operaciones y me dice que no hay avión, que probablemente vamos a tener un retraso de muchas horas. Pero además me dice que quien estaba a cargo de la operación ese día era uno de mis mejores amigos de la universidad. Entonces, ni tonto ni perezoso, le escribí un mensaje de texto para saber de qué se trataba este tema, y me contó que efectivamente de los aviones que estaban destinados a nuestro vuelo a Uruguay, que es un avión más bien de los que se utilizan en vuelos domésticos, en vuelos nacionales, no es un avión muy grande, no tenían ninguno de respaldo porque habían fallado varios al mismo tiempo. Normalmente las aerolíneas en los aeropuertos tienen aviones de respaldo para cuando estas cosas pasan, pero de este avión ya no les quedaban. Y la solución creativa que encontraron en la aerolínea fue utilizar un avión más grande. Venía un avión volando desde Lima y iban a ocupar ese avión, tratar de descender los pasajeros lo más rápido posible, y iban a ocupar este avión para destinarlo al siguiente vuelo a Uruguay. Un avión más grande del que estaba planificado. No sé si fue específicamente porque le escribí a mi amigo que quiso hacerlo, pero me confirmó que íbamos a salir máximo con 15 minutos de retraso. Y estábamos ahí esperando, sabíamos que ya venía esta solución en camino, y me llaman del counter. Señor Gallardo, pasajero Gallardo, diríjase al counter. Y me acerco preguntándome qué pasó ahora. Lo único que faltaba era que me bajaran a mí del vuelo porque justo mi ticket estaba cancelado. Y cuando llego a conversar con el ejecutivo de atención al cliente, me dice, señor Gallardo, su upgrade de cabina está listo, aquí están sus nuevos boarding pass. Y yo le dije, no, yo no he solicitado ningún upgrade de cabina, no, eso definitivamente no es mío. No sé si están familiarizados, pero un upgrade de cabina es cuando te pasan de una cabina turista a una cabina de mejor estándar. Dependiendo de la aerolínea, eso puede ser Premium Business, como la llaman en LATAM, o puede ser primera clase, pero bueno, son asientos como los que están viendo ahí en las imágenes. Yo tenía claro que eso era carísimo. Hay distintas formas de acceder a volar en primera clase. Por supuesto, la más simple es pagando. La siguiente es teniendo un upgrade de cabina, que es cuando te pasan de turista a primera clase, y eso también puede ser pagando, la diferencia, o con algún programa de cortesía de la aerolínea o de tu banco, a veces te dan unos cupones, pero yo tenía clarísimo que no cumplía ninguno de esos requisitos. En ese tiempo estábamos pasando algún momento más bien complicado económicamente. Usted se preguntará, ¿quién viaja al extranjero pasando momentos económicos difíciles? Bueno,
esa clase de decisiones explica por qué estábamos pasando momentos difíciles. Y bueno, habíamos comprado la tarifa más barata, entonces tampoco era que cuando nos dimos cuenta que nos faltaban lucas que podíamos devolver el ticket, no nos quedaba más que viajar y tratar de gastar lo menos posible para no seguir endeudándonos. Y en ese contexto de dificultad, el ejecutivo me dice que me va a dar un upgrade de cabina que yo estaba seguro que no podía pagar, tenía que haber algún error. Yo estaba absolutamente claro, absolutamente seguro que yo no era digno de ese asiento, no tenía cómo pagarlo. Y mientras él me trataba de explicar que la solicitud que yo había hecho estaba lista, un pensamiento pasó por mi cabeza y me di cuenta que había sido mi compañero, mi buen amigo, que me había pasado al tener un avión más grande, un avión que además tenía una cabina de primera clase que el avión más chico no tenía, nos había acomodado en asientos de business. Así que recibí contento mis tickets, mis boarding pass de business, entregué los de turista y nos fuimos volando en un estándar que no conocíamos, era la primera vez que volábamos en primera clase y la verdad es que es muchísima la diferencia. No sé los que han tenido la oportunidad de volar en turista, que le toman las rodillas en el asiento de adelante, es bastante incómodo. En business ni siquiera alcanzas a tocar con los pies el asiento que va a continuación. O sea, puedes acostarte completamente, es una experiencia de mucho confort. Y si bien disfruté el vuelo, fue un bonito vuelo, todo el tiempo sabía que no era digno de estar ahí. Lo disfruté también, quizás eso hizo incluso que lo disfrutara más. Yo sabía que no era algo que yo podía repetir todo el tiempo, pero no tenía la dignidad para estar en ese lugar. Mi dignidad alcanzaba solo para ser turista. En general me apasionan los milagros de Jesús. Y cuando me invitan a predicar o cuando me invitan a enseñar a alguna parte, siempre escojo un milagro de Jesús y lo profundizo, porque, insisto, me apasionan, me gusta poder ver todas las enseñanzas que hay. Y esta vez no fue la excepción. Cuando supe que me estaban invitando a hacer el mensaje de hoy, escogí un pasaje muy conocido de la Biblia y pensé, cuando lo escogí, que el Señor nos iba a hablar respecto de la fe. Y resultó ser que no tenía nada que ver. El Señor me mostró, mientras tanto estudiaba este texto, que hoy íbamos a hablar de dignidad. Un concepto que me imagino todos ustedes han escuchado en los últimos años, que quizás está más relacionado a una plaza que a un concepto en sí mismo. Y eso era lo que el Señor quería que yo les contara hoy. Y me pregunto, o le pregunto a usted, ¿le ha pasado que está en algún lugar en el que no se siente digno? O que incluso alguien lo hace sentir que no es digno de estar ahí. Y los invito a que abran sus Biblias o sus teléfonos, quienes las hayan traído, en Lucas capítulo 7, porque vamos a ver una historia de alguien que no confía en su propia dignidad y que encontró dignidad en un encuentro con Cristo. Lucas capítulo 7, del 1 al 10. Yo estoy leyendo la versión de la... no Reina Valera, estoy leyendo Biblia de las Américas. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a que unos ancianos judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía:
os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron al siervo sano. ¿Cuántos conocían este relato? ¿Se atreven a levantar la mano? Así como va a ser una estadística, más o menos la mitad. Normalmente cuando se estudia este relato, se resalta justamente lo que resaltó Jesús. Era natural pensar en eso y fue lo que yo pensé, que era la fe del soldado. Y no quisiera pasar por alto la fe. Sin embargo, los voy a invitar a que podamos mirar, hacer primero una observación respecto a este relato y ver hacia dónde el Señor nos quiere traer un mensaje hoy. Este milagro ocurre, como parte del capítulo, en la ciudad de Capernaum, también llamada en otros textos como Cafarnaún. Es una ciudad que se encuentra en la costa del mar de Galilea, un mar que hoy sabemos que no es un mar, que es un lago de agua dulce, pero en ese tiempo el hebreo no tenía la diferencia entre estas grandes masas de agua dulce y las de agua salada, ocupaban el mismo concepto de mar. Actualmente es en el sector donde se encuentra Tiberíades, un balneario de Israel muy bonito, por si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo. Y Cafarnaún era una ciudad recurrente en el ministerio de Jesús. Había hecho varios milagros ahí. De hecho, si leen un poco más adelante en Lucas, el llamamiento de Pedro después de sanar a la suegra de Pedro es justamente en esta ciudad. Jesús incluso, nos dice Mateo en el capítulo 4, tuvo Capernaum como su ciudad dormitorio durante algún tiempo. Y en Lucas capítulo 4, versículo 31, leemos lo siguiente. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. O sea, además, Capernaum era un lugar donde a Jesús lo invitaban a predicar. Y se fijan que dice que predicaba en la sinagoga, y acabamos de leer que parte de lo que argumentaban los judíos era que el centurión era bueno porque los había ayudado a construir la sinagoga. O sea, Jesús estaba relacionado con la obra de este centurión, incluso sin saberlo de antemano. Quiero pensar, por supuesto, que era la misma sinagoga de la ciudad de Capernaum. ¿Y qué sabemos del centurión? El centurión romano era un comandante, un capitán quizás, era un oficial de rango medio. El concepto de centurión viene de centurio, que significa comandante de 100 hombres, o sea, él estaba a cargo de un grupo de soldados de 100 personas, y era quien administraba la autoridad y la disciplina para estos 100 hombres. Su función principal, por supuesto, era entrenarlos y liderarlos en combate, y él había sido seleccionado por su habilidad justamente en el campo de batalla. No era que lo escogieron por simpático o porque tenía algún buen apellido, sino que se había destacado como un guerrero y era un hombre confiable y eficiente en la lucha. De esa manera había llegado a ser centurión. Este era un hombre de armas que tenía a su siervo enfermo, un siervo que, según vemos en el texto, él amaba mucho. Y le pide ayuda a los ancianos judíos. Me doy cuenta aquí que tiene algún contacto más bien directo. Y los ancianos, por su parte, eran líderes religiosos. No necesariamente tienen que ver con que peinaban canas, normalmente sí, pero no necesariamente es que fueran viejos. Y estos ancianos, lo relevante es que eran parte de la comunidad judía y líderes de la comunidad judía de Capernaum. Y estos líderes, luego que reciben la petición del centurión, van a donde Jesús y le piden que sane al siervo de este centurión y le dan algunos argumentos, y Jesús accede y va en camino junto con estos judíos a sanar al siervo, y se encuentran en el camino con un mensaje que venía en boca de unos amigos del centurión para decirle que no era digno que él fuera hasta la casa del centurión, sino más bien que él solo diera una orden, que él entendía cómo funcionaban estas cosas de autoridad y dar órdenes, porque él era un hombre de armas y disciplinado, que tan solo Jesús diera la orden y su siervo iba a ser sano. Jesús, por supuesto, se maravilla con la fe de este centurión y lo destaca por sobre todos los de Israel. Dice que nunca vio una fe tan grande como esta. Y el siervo efectivamente es sanado. Esa es la vuelta de observación completa en el versículo que estamos estudiando hoy. Pero vayamos a la parte entretenida. ¿Qué tiene Dios para nosotros en esta mañana con este mensaje?
Lo primero que viene a mi mente de este relato es por qué el centurión apreciaba tanto a su siervo, cuando era un sinónimo de esclavo, o sea, era alguien que le servía. Y no tengo una respuesta concreta para este mensaje. Sin embargo, para esta pregunta, perdón. Sin embargo, voy al versículo 3 y veo que dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Con esto pienso o interpreto que este centurión romano, invasor, subyugador de un pueblo, pasaba tiempo con ese pueblo que había subyugado. Tanto tiempo y tanto interés, tanta profundización de las conversaciones que ya había escuchado respecto de este rabí, este maestro, que estaba enseñando y hacía milagros. Estaba inmiscuido en los asuntos que le importaban al pueblo, le había construido una sinagoga. O sea, ¿qué más metido junto con los líderes? Que le permitía tener una línea directa, o sea, tenía guardado en su teléfono el número directo, sabía a quién llamar cuando necesitara una ayuda. También me llama la atención que él conoce sus limitaciones, o sea, él tenía la capacidad, el poder de mandar a construir una sinagoga, pero cuando su siervo estaba enfermo, también reconoce su limitación de que esto se arrancaba de las cosas que él podía hacer. Y va y pide ayuda a los judíos, quienes accedieron inmediatamente y fueron a hablar con Jesús. Cuando los ancianos le piden a Jesús, le dicen que el centurión es digno de que reciba esta sanidad a su siervo. Le dicen, él es digno de que tú le concedas esto. Es una visión distinta de la que el propio centurión tenía de sí mismo. Ellos ven dignidad donde el centurión había visto indignidad. Jesús durante su ministerio tuvo grandes problemas con los líderes judíos. Grandes. De hecho, ellos mismos planificaron después su muerte. Sin embargo, acá la relación parece que fluye muy fácilmente. Llegan los líderes judíos y le piden a Jesús esta sanidad para el siervo del centurión romano, y si bien no lo dice explícitamente que Jesús dice sí, voy, el siguiente versículo muestra que Jesús va en camino a la casa del centurión a poder orar o poder hacer la sanidad de este siervo. Y llegan estos amigos con el mensaje de parte del centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Esas fueron las afirmaciones del centurión que hablaban respecto de la visión que él tenía acerca de su dignidad. Y continúa hablando respecto de la autoridad, que es la parte que maravilla a Jesús. Yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Es el argumento casi como que este centurión romano le estaba enseñando a Jesús por medio de parábolas. Empieza a darle ejemplos de cómo él es un soldado que recibe órdenes y también tiene hombres bajo sus órdenes. Entonces él entiende que basta que Jesús dé una orden y algo va a ocurrir en el mundo espiritual. El entendimiento que tenía este hombre del funcionamiento del mundo espiritual es todavía una inspiración para todos nosotros. O sea, estamos 20 siglos después conversando de esto porque algo especial tenía. Maravilló a Jesús y lo resaltó, lo enalteció como el poseedor de la mayor fe que el propio Mesías había visto. Este centurión romano se acerca a Jesús por medio de sus amigos y de los líderes judíos buscando un milagro, pero lo que encuentra es un upgrade de cabina. Llegó con un nivel de turista, de extranjero. Sin embargo, Jesús tenía un upgrade de cabina en su dignidad. El centurión romano fue por un milagro, pero tuvo un encuentro con Cristo. Me gusta mucho como lo dice Mateo, capítulo 8, que es este mismo relato, y dice: entonces Jesús le dijo al centurión: vete y así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Me gusta porque es bonito ver lo que le dice de así como has creído, te sea hecho. O sea, este milagro fue de acuerdo a la fe del centurión. No fue de acuerdo al diseño. Hemos visto y he predicado incluso de algunos otros milagros de Jesús en donde es muy creativo y en algunos le escupe dentro del oído, una cosa que pudiera a nosotros parecernos asquerosa, o en otra hace barro y se lo pone en los ojos a un ciego. En este caso, el diseño del milagro lo pone el centurión. Le dice Jesús: vete, así como has creído, te sea hecho. El centurión creyó que con tan solo esa instrucción iba a existir un movimiento en el mundo espiritual y iba a ocurrir un milagro.
un milagro remoto, que quizás para nosotros el concepto remoto es un poco más familiar porque estamos acostumbrados a las reuniones en Zoom o a congregarnos por YouTube o a las reuniones por Google Meet. Sin embargo, en ese tiempo las cosas eran esencialmente presenciales. ¿Qué tenía de especial este centurión romano que le permitía ver que podían haber milagros remotos? Que entendía, por un lado, que bastaba que Jesús diera la instrucción y el mundo espiritual obedeciera para que fuera simplemente ese hecho lo que conllevara la sanidad de su siervo. Me atrevo a pensar que la clave está en que había pasado tiempo con el pueblo de Dios. Se había portado bien también con el pueblo de Dios. Puedo especular que el pueblo de Dios también se había portado bien con él. En esto veo una buena obra, a pesar de que el centurión romano, insisto, invasor, subyugador del pueblo, tenía la autoridad de haberle dado una orden a los ancianos judíos de que trajeran a Jesús, o incluso haberle dado una orden a Jesús. Él era una autoridad que estaba invadiendo su pueblo. De cierta manera, Jesús era esclavo de los romanos, junto con todos los demás judíos. Pero este centurión había pasado tanto tiempo con el pueblo que se tenían un respeto mutuo, aparentemente hasta un cariño especial. Y había aprendido algo en este tiempo, no solo respecto de la autoridad que podía tener Jesús, este maestro que andaba haciendo milagros, sino también había aprendido una práctica de esos años de los judíos, y era que los judíos no entran en la casa de los gentiles. Eso es algo que los judíos no hacían. Es una enseñanza que el apóstol Pedro, mucho después, en el libro de los Hechos se relata, tiene que aprender por las malas. Dios le tiene que decir, esto no funciona así. Pero este centurión romano había aprendido que no se entraba, o sea, que los judíos no entraban en la casa de los gentiles. Por eso le dice a Jesús, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Ni siquiera se sintió digno de presentarse ante Jesús para hacer la petición. Es una mezcla entre su formación militar, donde entiende la disciplina, entiende cómo funcionan las órdenes, y el tiempo que había pasado con los judíos, que le deja clara cuál era su indignidad frente al maestro, porque no podía entrar en su casa. Veamos algunas preguntas que puedan tener algunas aplicaciones en nuestra vida. Y la primera que me gustaría hacer es justamente este énfasis que estaba haciendo respecto del tiempo que pasaba el centurión romano. Sin duda ese tiempo para el centurión romano fue valioso, fue relevante. Y me pregunto, ¿estamos nosotros pasando tiempo con el pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos pasando? Si tuviéramos que pedirle a alguien del pueblo de Dios que intercediera por nosotros ante Jesús, ¿qué diría? ¿Diría que somos buenos y que somos dignos, que ayudamos a construir la iglesia? ¿O diría que somos problemáticos? ¿Diría que apenas nos conocen? ¿Qué diría el pueblo de Dios si tuviera que acompañarnos? O incluso quizás fue el mismo pueblo de Dios, los líderes de la iglesia, los que te han hecho sentir indigno. Recojo el guante desde mi posición de liderazgo. Quizás fue alguna palabra, algún gesto. Algo que hicieron los líderes de la iglesia es que te hacen sentir de que no eres digno de acercarte a Jesús. No quiero decir necesariamente que la única forma de acercarnos a Jesús es por medio de nuestros amigos. Por supuesto que podemos hacerlo directamente, todos podemos llegar con una petición directamente a Jesús. Pero resalto lo hermoso de hacer este camino acompañado, hacerlo en comunidad. Poder tener estos amigos quienes nos ayudan a presentar nuestras peticiones y nuestras necesidades con Jesús. Hacer un camino acompañado. ¿Crees que Jesús, hoy día, 2023, puede hacer milagros remotos? A veces a mí me cuesta creerlo. He sido enseñado respecto de imponer las manos y orar por los enfermos. Pero ¿será que el Señor también puede hacer un milagro por teléfono? ¿Crees que Jesús tiene la autoridad para hacer esos milagros hoy?
La autoridad fue la clave del reconocimiento que Jesús le hizo al centurión romano. La fe en la autoridad de Jesús para dar órdenes en el mundo espiritual. Eso fue lo que él destacó. O sea, el centurión romano entendió que una sola orden de Jesús iba a hacer que el mundo espiritual se moviera de cierta manera y ocurrieran cosas. Pero quizás tu relación con la autoridad no es tan fácil. Y que yo te hable de que Jesús tiene autoridad, a lo mejor no te suena algo bonito. Prefieres a lo mejor ese Jesús que está ahí disponible solo a los llamados cuando lo necesitas. Y no te acomoda tanto este Salvador que también es autoridad. Nos gusta mucho cuando recibimos a Jesús y decimos lo recibo como mi Señor y Salvador. Más lo vemos como el Salvador quizás que como nuestro Señor, con autoridad. ¿Sabes ser mandado? Ser mandado no es lo mismo que ser obediente, no es solamente obedecer. Cuando uno sabe ser mandado, cumple las órdenes con diligencia, entendiendo que está honrando al Señor con lo que está haciendo. ¿Te queda cómodo cumplir esa función de ser mandado? Quizás esa dificultad con la autoridad puede ser lo que te esté apartando de tu dignidad en Jesús. Quizás esa complicación con la autoridad es lo que te impide acercarte al counter y recibir tu upgrade de cabina. ¿Estás realmente convencido de la dignidad que tienes en Jesús? ¿De que eres digno de poder acercarte a su presencia? Me pregunto cuántos de nosotros hemos dejado de acercarnos a Jesús por sentirnos indignos. ¿Hay algún pecado quizás en tu pasado o quizás en tu presente que te hace sentir indigno y te impide acercarte a Jesús? El centurión romano era un hombre de guerra, muy probablemente un asesino. No había sido escogido por simpático, insisto, no había hecho lobby para poder llegar a su posición. Él había sido escogido por ser destacado en guerra. Probablemente había luchado para tomar posesión de tierras, era un hombre guerrero. Sus manos muy probablemente estaban manchadas de sangre. ¿Habrá sido esa indignidad la que le impedía acercarse a Jesús? ¿Puede sonar esto como tu historia? Le voy a pedir a los músicos que me acompañen ahora, porque me gustaría que pudiéramos tener un tiempo juntos en donde nos ministráramos, donde invitáramos al Señor en un momento que nos tomemos, en acercarnos al counter del Señor a buscar nuestro cambio de clase, nuestro upgrade de cabina, en donde tengamos que devolver nuestro ticket de turista y nos entreguen un ticket de primera clase. Porque ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios capítulo 2, lo tengo también en una diapo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Jesús mismo, en su ministerio y en su resurrección, une a estos mundos y nosotros como no judíos podemos acceder a esta dignidad. Me gustaría invitarte a que puedas pasar adelante si es que sientes que has sido indigno y te ha costado acercarte al Señor. Vamos a tener un equipo de ministradores, lo vamos a hacer un poco distinto de como lo veníamos haciendo. El tiempo va a ser ahora, no al finalizar el culto como lo veníamos haciendo. Me gustaría invitarte si es que te hemos hecho sentir indigno los mismos miembros de la iglesia. El Señor trae hoy su counter del aeropuerto y quiere pedirte tu ticket de turista y entregarte uno de primera clase, de poder mostrarte que eres un hijo digno, de que su obra está completa en Jesús, de que no hay nada que te pueda alejar de su plan. Por eso somos pro vida, porque creemos en la dignidad
de los seres humanos intrínsecamente, porque creemos que Dios tiene un plan para tu vida y tiene un propósito. Y tiene una dignidad completa para ti. Ya no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Jesús está abriendo una puerta hoy para que puedas recibir esta dignidad completa, centrada y basada en su propósito. Gracias, Señor, por este tiempo. Te invitamos, Espíritu Santo, a que puedas descender sobre nosotros. Ven a tu congregación, muévete con libertad. Toca corazones, Señor. Muéstranos la dignidad que tenemos en ti. Ayúdanos a encontrarnos contigo, a poder tener este encuentro con Cristo que nos entrega propósito, que nos entrega dignidad y que nos entrega salvación. Muéstranos cuán dignos somos en ti, Señor. Esta invitación es para quienes no nos sentimos dignos en algún momento. Y puedo equivocarme, pero creo que hay aquí algunas personas que han estado dedicadas al ministerio y por algún motivo no se sienten dignos de seguir trabajando para el Señor. Y el Señor dice que sigues siendo digno, porque tu dignidad nunca dependió de ti. Tu dignidad siempre estuvo basada en Jesús. Y por medio de Jesús obtuviste esa dignidad. El llamado es a encontrarte con Cristo en la dignidad que tienes en Él.